Damas y caballeros, niños y niñas. Sean bienvenidos a Mentes Interestelares. Vivimos atrapados en un susurro de tiempo, flotando en un rincón perdido de una galaxia común. Hemos construido telescopios, colisionadores de partículas, ecuaciones, teorías. Y sin embargo, el universo sigue devolviéndonos preguntas envueltas en silencio. Por cada respuesta que la ciencia nos ofrece, emergen nuevas incógnitas. Y algunas de ellas se convierten en paradojas, misterios que rompen la lógica, que nos confrontan, que parecen imposibles pero siguen allí, esperando ser resueltos. ¿Por qué el universo es tan uniforme si nunca tuvo tiempo para equilibrarse? ¿Dónde están las civilizaciones alienígenas que deberían haber llenado la galaxia? ¿Y si la realidad que conocemos es solo una simulación? Estas no son solo preguntas, son grietas en la comprensión humana. Grietas que revelan algo más profundo, más oscuro y más fascinante que cualquier película de ciencia ficción. Hoy, exploraremos las más inquietantes paradojas del universo y la vida. Comenzando por una de las más perturbadoras. La paradoja de Fermi. Imagina por un momento, una noche sin nubes, lejos de la ciudad. Miras hacia el cielo. Cada estrella que ves podría tener planetas. Y muchos de esos planetas podrían ser como la Tierra. En nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay más de 200.000 millones de estrellas. Y se estima que al menos 40.000 millones de planetas potencialmente habitables giran a su alrededor. Multiplica eso por las más de 2 billones de galaxias que existen. Y te enfrentas a una realidad ineludible. No podemos estar solos. Y sin embargo, lo estamos. Ese es el corazón de la paradoja de Fermi. ¿Dónde están todos? En 1950, el físico Enrico Fermi lanzó una simple pregunta durante un almuerzo con colegas. ¿Dónde están todos? Era lógico. Si la vida es común, y la inteligencia también, entonces deberíamos haber detectado alguna civilización avanzada. Y sin embargo, no hay señales. No hay naves. No hay estructuras colosales. Solo silencio. Un silencio cósmico que no encaja con las estadísticas. Posibles explicaciones. 1. No sabemos buscar. Tal vez los alienígenas usan tecnologías que no entendemos. Quizás usan neutrinos, gravedad cuántica, o simplemente no están intentando comunicarse. 2. Demasiado lejos o demasiado raros. La galaxia es inmensa. Aún con luz, viajar entre estrellas lleva miles de años. Incluso si hay vida, puede estar tan lejos que nunca la conoceremos. 3. El gran filtro. Tal vez hay una etapa crítica que casi ninguna civilización supera. ¿La vida compleja? ¿La inteligencia? ¿Evitar su propia destrucción? Puede que la mayoría se autodestruya antes de viajar a las estrellas. 4. Somos los primeros. Tal vez, somos la primera civilización inteligente. Los pioneros. Los primeros en mirar al cosmos y preguntarse si hay alguien más allá. 5. El zoológico galáctico. Quizás nos observan. Como a una especie en evolución. Nos vigilan, pero no interfieren. Porque aún no estamos preparados. La paradoja de Fermi no es solo una cuestión científica. Es una herida existencial. Una pregunta que desafía nuestro lugar en el universo. ¿Somos únicos, o ignorados? ¿Estamos demasiado pronto, o ya es demasiado tarde? Quizás no es que el universo esté vacío, sino que nosotros aún no sabemos escuchar. ¿Qué crees tú? ¿Estamos solos porque somos los primeros, o porque los demás ya no están? La paradoja del horizonte. El universo que no debería ser tan perfecto. El universo tiene 13.800 millones de años. Se expandió desde un punto infinitamente denso, hasta volverse el abismo cósmico que hoy conocemos. Pero entre todo ese caos primitivo, hay algo que no cuadra. Algo tan inquietante, que los físicos aún no saben cómo explicarlo. Un misterio grabado en el fondo del universo. Una paradoja que cuestiona las reglas mismas del espacio-tiempo.
Esta es la paradoja del horizonte. El horizonte cósmico es el límite del universo observable. Más allá de esa línea, no podemos ver. No porque no haya más universo, sino porque la luz no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Y sin embargo, cuando observamos el universo a gran escala, vemos algo desconcertante. Regiones opuestas del cosmos tienen exactamente la misma temperatura. Una uniformidad perfecta. Como si hubieran estado en contacto. Pero eso es imposible. En 1965, los astrónomos detectaron una señal de microondas que provenía de todas direcciones. El eco del Big Bang. Una radiación antigua, de cuando el universo tenía apenas 380.000 años. Este fondo cósmico de microondas es casi perfectamente uniforme. La temperatura varía en menos de una milésima de grado. Pero, ¿cómo lograron sincronizarse esas regiones si nunca estuvieron conectadas? La paradoja. Es como si dos puntos opuestos del universo hubieran coordinado su temperatura, sin haber tenido jamás la oportunidad de comunicarse. Para que se igualen temperaturas, se necesita intercambio de energía. Pero en los primeros momentos, el universo se expandía más rápido que la luz. No había forma de contacto causal. Y sin embargo, lo hicieron. La paradoja es real. Y no debería ser posible. 1. La inflación cósmica. La teoría más aceptada es la inflación cósmica. Dice que una fracción de segundo después del Big Bang, el universo se expandió más rápido que la luz, multiplicando su tamaño exponencialmente. En ese breve instante, todo estaba en contacto, equilibrado. Y luego se estiró más allá del horizonte. Es como si una gota de tinta se mezclara perfectamente en una piscina. Y luego esa piscina se expandiera hasta cubrir continentes enteros. Pero lo inquietante es que no tenemos evidencia directa de esa inflación. Solo sus huellas en la temperatura. Y en las matemáticas. 2. El multiverso. Otra teoría más especulativa sugiere que nuestro universo es solo uno entre muchos. Un universo burbuja, dentro de un océano cósmico de realidades paralelas. Y esa extraña homogeneidad podría ser una propiedad natural de los universos que logran sobrevivir. 3. Una ilusión de la observación. Algunos teóricos plantean que nuestra percepción del universo está limitada. Que tal vez, lo que vemos como homogéneo, es solo un reflejo distorsionado. Una ilusión creada por el tipo de universo en el que existimos. O peor aún, una ilusión simulada. Este fondo cósmico de microondas es casi perfectamente uniforme. La temperatura varía en menos de una milésima de grado. Pero, ¿cómo lograron sincronizarse esas regiones si nunca estuvieron conectadas? ¿Qué nos dice la paradoja del horizonte? Que el universo es más coherente de lo que debería. Tan perfecto, que parece diseñado. O manipulado. Quizás hay leyes más profundas que aún no comprendemos. O quizás estamos dentro de un patrón que no fuimos hechos para descifrar. ¿Crees que la inflación cósmica resolvió el misterio? ¿O que aún estamos viendo solo las sombras de algo mucho más grande? Seguimos con la siguiente, la paradoja del tiempo, una de las más fascinantes y perturbadoras de todas, porque no solo desafía la física, sino nuestra noción de causa, efecto y existencia. Dicen que el tiempo es una flecha, avanza, nunca retrocede. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Qué pasaría si pudieras volver atrás? Ajustar un error, evitar una tragedia, o cambiar la historia. La ciencia ya no descarta esa posibilidad. La relatividad de Einstein, los agujeros de gusano, las curvaturas del espacio-tiempo. Todo sugiere que el viaje temporal, en teoría, es posible. Pero hay un problema. Uno enorme. Cuando juegas con el tiempo, la lógica se desmorona. Y nace una paradoja. Una paradoja que puede romper la realidad. La paradoja del tiempo. La flecha del tiempo. El tiempo fluye en una sola dirección, del pasado al futuro. Nacemos, envejecemos, morimos. El universo se expande, las estrellas envejecen,
la entropía aumenta. Esta secuencia es tan fundamental que llamamos a su curso la flecha del tiempo. Pero en las ecuaciones de la física, el tiempo no tiene dirección. Los números funcionan igual hacia adelante que hacia atrás. Entonces, ¿por qué no podemos regresar? Los viajes en el tiempo. Einstein demostró que la gravedad puede deformar el tiempo. Cerca de un agujero negro, el tiempo pasa más lento. Y si pudiéramos viajar casi a la velocidad de la luz, viviríamos años, mientras siglos pasan afuera. Esto se llama dilatación temporal. Y es real. Pero hay algo aún más extremo: los agujeros de gusano. Túneles teóricos que conectan dos puntos del espacio y del tiempo. Un atajo para ir al pasado. Y ahí es donde empiezan los problemas. La paradoja del abuelo. Imagina que viajas al pasado y, sin querer, matas a tu abuelo antes de que tenga hijos. Entonces tú, nunca naces. Pero si nunca naciste, ¿cómo pudiste viajar al pasado? Esta es la clásica paradoja del abuelo. Un bucle sin salida. Una contradicción lógica. Un universo que se anula a sí mismo. ¿Cómo puede la causa eliminar su propio efecto? ¿Cómo puede existir una línea temporal que destruye la raíz de su propia existencia? Soluciones posibles. 1. Líneas temporales múltiples. Una solución propuesta es que, al viajar al pasado, no cambias tu línea de tiempo original. Creas una nueva. Un universo paralelo. Una bifurcación. Así, puedes matar a tu abuelo, pero en otra realidad. Tú sigues existiendo, en la original. Y el futuro se convierte en un árbol de infinitas ramas. 2. La consistencia de Novikov. Otra teoría plantea que el pasado no puede ser cambiado. Que el universo tiene un mecanismo de autocorrección. Todo lo que intentes hacer en el pasado ya ha sido incorporado en tu historia. No importa cuánto lo intentes, no podrás alterar nada. El libre albedrío se convierte en ilusión. 3. El universo simulado. Si vivimos en una simulación, las reglas del tiempo podrían ser arbitrarias. Viajar atrás podría corromper los datos del sistema, y las paradojas serían bugs. Fallos en el código. Y como en un videojuego mal diseñado, el universo podría crashear. El tiempo es nuestro guardián y nuestra prisión. Queremos romperlo, manipularlo, desafiarlo. Pero cada vez que lo intentamos, nos responde con paradojas. ¿Es posible cambiar el pasado? ¿O estamos atrapados en un destino inmutable? Tal vez no sea el universo quien no nos permite viajar en el tiempo, sino que es el tiempo mismo el que se protege de nosotros. Porque si el tiempo se rompe, todo lo demás lo haría también. ¿Y tú, cambiarías el pasado si pudieras? ¿Y si hacerlo destruyera tu propio presente? La siguiente paradoja es la más inquietante para muchos físicos, la paradoja del vacío cuántico. Una paradoja que mezcla lo infinitamente pequeño con lo cósmicamente grande, y que plantea una posibilidad tan aterradora como real, que el universo podría desaparecer en cualquier momento. Cuando escuchamos la palabra vacío, pensamos en la nada. Oscuridad total. Ausencia absoluta. Pero en física cuántica, el vacío no está vacío. Está hirviendo. Vibrando. Lleno de posibilidades. Cada rincón del universo, incluso el más desolado, está lleno de energía. Energía que no vemos pero que puede crear y destruir. Y aquí nace una paradoja que asusta incluso a los más brillantes científicos del mundo. ¿Y si esta energía invisible puede reescribir las leyes del universo en un instante? ¿Qué es el vacío cuántico? En la mecánica cuántica, el vacío no es un lugar muerto. Es un campo de actividad intensa, donde partículas virtuales surgen y se aniquilan constantemente. Es el tejido base de la realidad. Y esa energía, llamada energía del vacío, tiene propiedades que afectan a todo. La expansión del universo, la masa de las partículas, incluso el paso del tiempo. Pero aquí está el problema.
Los cálculos teóricos de la energía del vacío son catastróficos. Predicen una energía infinita, tan poderosa, que debería haber hecho explotar el universo instantáneamente. La paradoja. Si la energía del vacío fuera como indican nuestras teorías, nada existiría. Las galaxias, las estrellas, la vida, habrían sido destruidas por una presión inconcebible. Pero eso no pasó. Vivimos en un universo estable. Demasiado estable. Tan estable, que no encaja con lo que debería ser. Entonces la pregunta es: ¿estamos viviendo en un error temporal? ¿Un falso vacío? El falso vacío y el peligro final. Algunos físicos teorizan que lo que llamamos vacío no es el verdadero estado más bajo de energía. Podríamos estar en un falso vacío, un equilibrio inestable, como una pelota quieta sobre una colina. En cualquier momento, una fluctuación cuántica podría empujar esa pelota y desencadenar una transición de fase. Una burbuja de verdadero vacío que se expande a la velocidad de la luz, destruyendo todo a su paso. No lo veríamos venir. No sentiríamos dolor. Solo dejaríamos de existir. Esta transición lo reescribiría todo. Las leyes de la física, la estructura del espacio-tiempo, las constantes fundamentales. Nada sobreviviría. ¿Qué lo podría desencadenar? ¿Qué podría encender la chispa? Una colisión cósmica. Una fluctuación cuántica espontánea. O incluso, un experimento humano mal calculado. Algunos temen que al manipular energías extremas en laboratorios, como el gran colisionador de hadrones, podamos tocar algo que no deberíamos. Pero lo más probable es que, si ocurre, ya haya comenzado. Y esa burbuja de destrucción esté viajando ahora mismo por el cosmos, sin que podamos detectarla, hasta que sea demasiado tarde. Es esta paranoia. O precaución. La paradoja del vacío cuántico es incómoda. Porque es real. Está basada en física seria. Y aunque no hay evidencia de que la destrucción sea inminente, el hecho de que podría suceder en cualquier momento nos recuerda cuán frágil es todo. Nuestra existencia depende de un equilibrio que no entendemos. Un sistema que podría ser una burbuja temporal en un mar de caos. Quizás el mayor misterio del universo. No sea cómo empezó, sino porque sigue existiendo. ¿Somos la excepción que escapó de una aniquilación inevitable? ¿O simplemente, estamos esperando nuestro turno? Puede que la respuesta no llegue jamás. Pero mientras tanto, existimos en un vacío que podría borrarnos. ¿Y tú? ¿Crees que el universo es realmente estable? ¿O estamos viviendo en un error cuántico a punto de colapsar? Si llegaste hasta aquí, y te está gustando el vídeo, no dudes en comentar. Y suscríbete, que es totalmente gratis. Y me ayudas un montón. Avanzamos a la siguiente. Una de las paradojas más perturbadoras y populares de los últimos tiempos. La paradoja de la simulación. Una idea que suena a ciencia ficción, pero que cada vez más físicos, filósofos y tecnólogos consideran seriamente. ¿Y si todo lo que ves, sientes y vives, no es real? Miras a tu alrededor. El cielo. La gente. El ruido de la calle. Todo parece real. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si lo que llamamos realidad es solo una ilusión increíblemente bien programada? Vivimos conectados a redes, máquinas, sistemas, creando mundos virtuales que se vuelven cada vez más realistas. Videojuegos, metaversos, inteligencias artificiales. Si nosotros ya podemos simular mundos, ¿quién dice que el nuestro no sea uno más? Esta es la paradoja de la simulación. Y si es cierta, todo lo que crees saber, podría ser falso. ¿De dónde viene esta idea? En 2003, el filósofo Nick Bostrom formuló un argumento que sacudió el pensamiento moderno. Si las civilizaciones avanzadas pueden simular universos con seres conscientes, es casi seguro que nosotros somos una de esas simulaciones. Porque si se pueden crear muchas simulaciones, entonces las realidades simuladas superarían en número a las reales.
Y estadísticamente, sería más probable estar en una de ellas. No es una creencia. Es una paradoja lógica. Si simular conciencias es posible, entonces ya debería haber muchas simulaciones corriendo. Y nosotros, probablemente somos una de ellas. Las pruebas indirectas. 1. La matemática en la naturaleza. El universo parece estar escrito en código. Ecuaciones perfectas, constantes universales, proporciones exactas. Como si alguien lo hubiera diseñado. La física no es caótica. Es matemática. Y eso, se parece demasiado a un sistema computacional optimizado. 2. La velocidad de la luz como límite del procesador. Nada puede superar la velocidad de la luz. ¿Y si esa es la velocidad máxima del sistema? El clock speed del motor que ejecuta esta simulación. 3. La mecánica cuántica y el renderizado. En el mundo cuántico, las partículas no tienen una posición definida. Hasta que las observamos. Como si el universo solo cargara los datos cuando alguien los mira. Como en un videojuego. ¿Quiénes nos simulan? ¿Y por qué? A civilizaciones posthumanas. Si una civilización alcanza un nivel tecnológico superior, podría crear simulaciones de sus antepasados, por curiosidad histórica, entretenimiento, o incluso por ética. Nosotros podríamos ser eso. Una reconstrucción virtual de la historia humana. Ve simulaciones dentro de simulaciones. Si podemos simular, y los simulados también pueden simular, podríamos vivir dentro de una cadena infinita de simulaciones. ¿Y si la realidad base, nunca la conoceremos? C. Una cárcel virtual. Algunos teóricos más oscuros creen que esto podría ser una prisión digital. Un entorno controlado donde se experimenta con nuestras emociones, decisiones, reacciones. ¿Somos sujetos de un experimento? ¿Una inteligencia artificial superior? ¿O simples datos corriendo en un servidor cósmico? Las paradojas lógicas. 1. ¿Podemos escapar de una simulación, desde dentro? Si estamos dentro, ¿cómo sabríamos que lo estamos? Todo lo que sentimos, incluso nuestra sospecha, podría estar programado. 2. El botón de apagado. Si es una simulación, puede ser terminada. Cualquier día. Sin aviso. Como cerrar una pestaña del navegador. El universo, apagado. 3. ¿Somos conscientes o solo datos? Si nuestros pensamientos pueden ser simulados. ¿Son reales? ¿O somos solo secuencias de decisiones programadas? ¿Tú eres tú? ¿O eres una línea de código, que aprendió a creer que tiene alma? Si vivimos en una simulación, quizás nunca lo sabremos. O quizás lo estamos descubriendo, justo ahora. Pero hay algo inquietante en todo esto. Si el universo es una ilusión, nuestra percepción es lo único que tenemos. Y si es real, entonces, ¿por qué todo parece tan perfectamente diseñado? Tal vez la paradoja no está en vivir en una simulación, sino en no poder distinguir si lo hacemos. ¿Crees que vivimos en una simulación? ¿Y si lo descubrieras hoy, cambiarías la forma en que vives tu vida? Cerramos este viaje con una paradoja tan filosófica como desconcertante. La paradoja del antropocentrismo. Un cuestionamiento a nuestra arrogancia cósmica, y una profunda reflexión sobre nuestro verdadero lugar en el universo. Durante milenios, creímos estar en el centro del universo. La Tierra era el trono de la creación. El Sol giraba a nuestro alrededor. Todo para nosotros. Pero con cada avance científico, fuimos siendo desplazados. Primero, del centro del sistema solar. Luego, del centro de la galaxia. Después, del centro del universo. Y sin embargo, seguimos actuando como si fuéramos el centro de todo. Esta es la paradoja del antropocentrismo. El universo no nos necesita. El universo tiene 93.000 millones de años luz de extensión observable. Contiene billones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas. Y sin embargo,
Nosotros existimos en una roca minúscula, orbitando una estrella mediocre. En un brazo espiral cualquiera. Nada en el cosmos indica que seamos importantes. No hay señales que digan, esto fue hecho para ustedes. El universo existió 13.800 millones de años, sin nosotros. Y probablemente seguirá existiendo, mucho después. La paradoja, ¿por qué parece diseñado para nosotros? Y sin embargo, todo parece demasiado perfecto para ser casualidad. La gravedad, la velocidad de la luz, la fuerza nuclear. Todas las constantes fundamentales están ajustadas con una precisión ridícula. Si una sola variara mínimamente, no habría átomos, ni planetas, ni vida. Además, la Tierra está en la zona habitable. Tiene agua, atmósfera, un campo magnético, una luna estabilizadora. ¿Demasiada suerte? ¿O un diseño? Aquí nace la paradoja. ¿Somos una coincidencia, o somos el objetivo? Soluciones propuestas. 1. El principio antrópico. El universo no fue hecho para ti. Tú estás aquí, porque el universo permite que estés. Si el universo no tuviera las condiciones para la vida, nadie estaría aquí para notarlo. Solo podemos observar un universo, que permite que existamos. Es una tautología cósmica. 2. El multiverso. Quizás existen infinitos universos, cada uno con sus propias reglas. Y nosotros solo estamos en uno. Donde esas reglas permiten que pensemos sobre ellas. En todos los demás, no hay nadie para hacer preguntas. 3. Una simulación o diseño. La otra opción es inquietante. ¿Qué si fuimos creados? Por algo. O alguien. Un arquitecto. Un simulador. Una conciencia cósmica. Tal vez no somos el centro. Pero sí parte de un experimento. O de un propósito aún incomprensible. La soberbia humana. Pero incluso sabiendo lo poco que somos, actuamos como si el universo nos debiera algo. Destruimos nuestro planeta. Ignoramos la inmensidad. Creemos que todo gira a nuestro favor. Tal vez el verdadero problema no es la paradoja. Es nuestra arrogancia al enfrentarla. No estamos en el centro del universo. No somos su objetivo. Y sin embargo, somos capaces de contemplarlo. ¿No es eso suficiente? Pensar, preguntar, soñar. Eso nos hace especiales. Quizás la paradoja no sea que el universo parece diseñado para nosotros, sino que nosotros seamos capaces de cuestionarlo. ¿Crees que somos una coincidencia cósmica? ¿O parte de algo que todavía no entendemos? Hemos viajado por los límites del pensamiento humano. Desde el silencio de civilizaciones perdidas hasta los susurros cuánticos de la nada. Desde la ilusión del tiempo hasta la inquietante posibilidad de que nada sea real. Estas paradojas no buscan respuestas definitivas. Nos empujan a preguntar mejor, a mirar más allá, a imaginar sin miedo. Porque, en un universo tan vasto, quizás lo más valioso no es encontrar la verdad, sino atreverse a buscarla. Si este viaje te hizo pensar, si alguna de estas paradojas sacudió tu forma de ver la realidad, deja tu reflexión en los comentarios. Queremos leerte. Y si querés seguir explorando los límites del cosmos, del tiempo y de la conciencia, suscríbete a Mentes Interestelares. Y activa la campanita, porque recién estamos empezando. El universo no tiene todas las respuestas, pero tiene todas las preguntas.